Vamos a empezar entonces a ver la célula desde el punto de vista bioquímico, ¿verdad? Un enfoque más hacia la parte química, pero hoy vamos a hacer un pequeño repaso de la parte biológica anterior de la célula. Yo sé que ustedes recuerdan los nombres de las organelas y que esto lo vieron en secundaria y todo eso, pero es importante repasarlo porque muchísimos de los procesos bioquímicos que vamos a estudiar a lo largo de este curso ocurren en diferentes partes de la célula, en diferentes sectores, en diferentes organelas, y el que ocurran ahí tiene una razón de ser. Entonces, por eso hay que tener eso tan presente y tan bien colocado. Muy bien. Sobre la célula, como estructura viva más pequeña, ustedes recordarán que contiene un citoplasma y un núcleo y una membrana como requisitos básicos existenciales, y que es en el citoplasma donde están la mayoría de las organelas y la mayoría de las sustancias que eventualmente van a ser funcionales en una célula. Las células pueden ser eucarióticas y procarióticas, ¿verdad? Unas tienen un núcleo definido y las otras tienen un núcleo no tan definido, no tan diferenciado del resto del organismo, y le permiten a el proceso celular organizarse a lo interior según las necesidades de su funcionamiento. Pues, ¿qué tan diferente es una célula de otra? Mucho. ¿Qué tan diferente está organizada una célula comparada con otra? Mucho, porque todas las células van a ser según para lo que estén hechas y según lo que necesitan hacer y desarrollar. Entonces, en realidad, cuando yo veo una célula a la par de otra, voy a darme cuenta que son bastante diferentes, que tienen muchas diferencias, algunas fácilmente visibles. Sobre las organelas que vamos a estudiar, hay algunas particularmente que nos van a llamar poderosamente la atención. Entonces vamos a tener que verlas. Los túbulos. Los túbulos celulares son unas pequeñas organelas que tiene la célula de forma alargada y son casi rígidos, es decir, son poco flexibles. Nada o casi nada se puede doblar antes de que se fracturen o se quiebren. Están formados por grupos proteicos dímeros o dímeros de proteínas globulares. ¿Qué significa esto? Que yo voy a tener una proteína globular, o sea, esférica, que es la beta tubulina, porque básicamente solo existe para formar un túbulo, seguida de otra proteína esférica o tubular, perdón, esférica o globular, que es la alfa tubulina. Entonces, voy a formar como una especie de columna enlazando la alfa con la beta tubulina. Por eso ese conjunto, esa unión alfa-beta tubulina es lo que se conoce como dímero de tubulina. Estos túbulos entonces van a ser como una varilla formada de columnas de dímeros tubulares. Bueno, o sea, aquí como lo pueden apreciar, van a tener una organización bien estructurada y eso le va a dar a estos túbulos un extremo que va a tener una carga física química positiva y el otro extremo entonces una negativa. Algo así como si fuera una barra magnética, como si fuera un pequeño imán. ¿De acuerdo? Los microtúbulos van a formarse para formar túbulos mayores, se van entonces a mantener unidos por una atracción magnética esencial que recordarán, polos opuestos se atraen, polos idénticos o similares se repelen. ¿Okay? Los dímeros se unen y van a formar estos filamentos y vamos a tener entonces una organela que es el túbulo de la célula. ¿Para qué usa la célula esto? Bueno, la principal función de esto es ser estructural. Son varillas de construcción, son bloquecitos de Lego. Entonces la célula los va a usar para formar tabiques, paredes, divisiones, separaciones, canastas para guardar cosas, canastas para transportar cosas, por eso su segunda función más conocida es la función del transporte dentro de la célula.
Muy bien. Otro organelo que es importante que repasemos es el aparato de Golgi. El aparato de Golgi en las células lo vamos a tener más que todo en las células eucarióticas. De hecho, solo en las células eucarióticas yo tengo un aparato de Golgi. El aparato de Golgi es una organela que está hecha como en forma de sacos, de bolsas, que se apilan una a la par de la otra para formar una estructura de comunicación tubular y de vacío interno, donde yo voy a tener un proceso que estudiaremos más adelante en el curso, y su trabajo principal es la modificación de sustancias y la creación de sustancias nuevas. Como todo proceso donde yo cojo una sustancia y la convierto en otra sustancia, voy a generar muchos desechos. Entonces, el aparato de Golgi expulsa muchos de esos desechos, que no necesariamente son cosas malas, sino que son cosas que no uso o que me sobraron de la conversión de elementos, los expulsa de la célula. Entonces, casi todo lo que la célula tiene que expulsar es trabajo del aparato de Golgi. El aparato de Golgi viene a ser como el colon, el sigmoides y el recto de una célula. Así que normalmente, ¿dónde voy a tener yo el aparato de Golgi en una célula? Lo voy a tener siempre cerca de la membrana celular. ¿Por qué? Porque como tengo que echar caquita, es decir, que botar elementos de la célula, no los voy a botar dentro del citoplasma. Entonces, ¿cuál es la localización lógica para esta organela? Cerca de la membrana donde pueda expulsar los elementos que necesite expulsar. Las organelas, como la mitocondria, que es otra que vamos a ver muchísimo, de las que más vamos a estudiar. La mitocondria es una organela muy, muy particular, quizá la organela más peculiar de todas, tanto que muchos biólogos y bioquímicos han tratado de encontrar si es posible que la mitocondria como tal sea un ser vivo independiente. Y entonces eso lo convertiría en una especie de eh, ser simbiótico o parásito dentro de la célula. Sin embargo, no cumple los criterios necesarios para eso, o los cumple, pero no tan profundamente. Entonces, la organela está formada no por una, sino por dos membranas. La mitocondria está formada por dos membranas. Entonces, voy a tener una membrana externa y una membrana interna. Y en medio de esas membranas, el espacio intermembranoso. Eso es muy importante porque muchos procesos de energía celular ocurren en este lugar. ¿Verdad? A lo interno, por dentro de la membrana interna, yo voy a tener un montón de líquido lleno de lisosomas y algo muy interesante, ADN que no es el de la célula ni el suyo. Estas organelas en particular tienen su propio ADN. Una razón más para pensar que tal vez sí sean un ser vivo más pequeño que el de una célula. Pero bueno, si algún día cambia yo les cuento, pero no ha cambiado. Sigue siendo una organela. Y en realidad la principal razón es que produce energía que no consume. No consume energía y no la necesita, entonces no puede ser un ser vivo porque no tiene un proceso metabólico bioquímico que se comporte como tal. Todo lo que hace es producir energía, energía que es utilizada por el resto de la célula, para la existencia de la célula, y entonces ahí es donde se le cae la definición de ser vivo independiente. No tiene procesos propios. Todo lo que hace lo hace como una herramienta de la célula. Y si la saco de la célula, no existe. Entonces, se acabó. No es más que un muy peculiar organelo dentro del montón de organelos que tenemos. Uno de los que más vamos a estudiar en bioquímica porque una gran cantidad de los procesos energéticos ocurren o pasan por las membranas de las mitocondrias. Entonces vamos a mencionarla bastante cuando veamos energía celular. ¿Con cuál seguimos? Vamos a seguir con el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático está formado
por bolsas membranosas. Tiene una estructura muy parecida, no idéntica, muy parecida al aparato de Golgi, por eso a veces la gente los confunde cuando está estudiando. El retículo endoplasmático está hecho igual de membranas, con una especie de comunicación laberíntica o túnel. Se divide en dos regiones bien establecidas que podemos llamar el retículo endoplasmático rugoso, porque las paredes no son lisas, están llenas de pequeñas pelotitas. Estas pelotitas son ribosomas que están ahí insertados y que ya luego vamos a entender por qué. Y entonces esa pared, cuando la vemos, no es lisa, es rugosa, está llena de, digámoslo así, de protuberancias. Y esta es la parte del retículo endoplasmático que está más cerca del núcleo. El retículo endoplasmático guarda relación estrecha con la membrana nuclear. Entonces, la parte que está más pegada al núcleo es la que es rugosa. La que está más alejada, este es el núcleo de la célula, para que más o menos se ubiquen. La que está más alejada no tiene ribosomas o muy pocos ribosomas incrustados en sus paredes. Entonces sus paredes se ven lisas, hasta brillantes, podríamos imaginarlas, y eso es lo que hace que este sector del retículo endoplasmático se llame retículo endoplasmático liso. ¿Ok? ¿Qué hace? Sintetiza lípidos, proteínas, reservorio de calcio, de muchos minerales. Básicamente, esto es como el Tupperware del núcleo. ¿No? El Tupperware del núcleo. ¿Por qué le digo el Tupperware? Porque no solo sirve para guardar la comida en el refrigerador, no, antes de. Usted usa un Tupperware para guardar los ingredientes. Luego convierte esos ingredientes en comida y los cocina con un Tupperware en el microondas. Los guarda en un Tupperware en el refrigerador. Luego lo vuelve a cocinar en el Tupperware, bueno, lo calienta en el microondas. Y si es muy aficionado a la marca, que no me paga patrocinio, deberían, ¿verdad? Si quieren apuntar para el patrocinio, les dejo el contacto ahí abajo más adelante. Y los que son muy aficionados a la marca se sienten, se comen esa comida con un tenedor y una cuchara y un cubierto Tupperware. ¿Verdad? Entonces, en realidad, el retículo endoplasmático es eso para el núcleo de la célula. Él puede guardar, almacenar, procesar, crear, utilizar y consumir comida que tiene en el retículo endoplasmático. Comida e incluso puede, como vamos a estudiar más adelante, recrear y remodelar constantemente el ARN y el ADN nuclear. Todo el retículo. Ajá. Todo, sí, todo sirve para eso. Algunos sectores, como el retículo rugoso, es más para la proteína y los sectores como el retículo liso más para lípidos y otras sustancias, pero todo en general funciona para lo que se necesite. De hecho, la mayoría de las sustancias, elementos y componentes que van a viajar del citoplasma al núcleo lo van a tener que hacer a través del retículo endoplasmático y viceversa. Entonces, esos ribosomas que están insertados en esas paredes del retículo endoplasmático rugoso, ¿qué son? Son otra organela aparte y son muchas y son muy pequeñas. Los ribosomas son una mini organela que es obligatorio que esté en prácticamente cualquier célula. Está formado por varias moléculas de ARN, que es la razón de existir. Y cuando veamos el ADN, el ARN de transferencia y todo esto, lo van a entender todavía con más detalle. Pero está formado por varias moléculas de ARN. Tiene dos partes, la subunidad grande y la subunidad pequeña. O sea, el bioquímico que se puso a describir esto duró una semana viendo cómo les ponía el nombre, ¿verdad? La grande y la pequeña. Se quemó las últimas neuronas inventándole un nombre a esto. Pero se le agradece que no nos complicara la existencia con el nombre, ¿verdad? Y aunque suene repetitivo y gracioso, les tengo que decir que la unidad grande se llama grande porque es la más grande y la subunidad pequeña se llama pequeña porque es la más pequeña. ¿Verdad? Solo para aclararlo. Entonces,
Su trabajo es formar proteínas y como vamos a ver, especialmente las que están en el retículo endoplasmático, tiene que ver mucho con la proteína que se usa para la remodelación y la reconstrucción del ADN. Del ADN. Muy bien. Si ven que yo repito la pregunta que a veces la repito, ¿no? Que usted me hace, no es que no le oiga, a veces no le oigo, pero la mayoría de veces sí. Lo hago porque como estoy grabando con un micrófono de condensación, no se oyen ustedes, solo me oigo yo en la grabación. Entonces yo repito la pregunta para que en la grabación se oiga la pregunta, ¿verdad? Nada más. No es que tenga la necesidad de hacerlo por otra razón. El núcleo, ay, sí, una belleza de parte, ¿no? Es la tercera parte. El núcleo es quién es la célula, es el amo, señor y manda más. El núcleo tiene su contenido más que todo genético, cromosomas y rollos de información genética, ADN y ARN genético. Tiene un mini citoplasma que se nutre, como ya les he conversado anteriormente. La membrana lo aísla del citoplasma parcialmente porque diferente a la membrana celular, la membrana del núcleo es porosa, tiene agujeros, ¿verdad? Y entonces, claro, el núcleo no tiene por qué protegerse tanto del citoplasma porque es parte de sí, ¿verdad? Y además para facilitar la comunicación, ya que todos los procesos de la célula son dirigidos ¿por quién? Por el núcleo. Entonces es como si tuviera extensiones, como si tuviera brazos que llegan hasta todos esos lugares. Bueno, sobre las organelas celulares y las condiciones celulares, eso es como lo que más me acota hoy. Vamos a seguir hablando un poquito de las generalidades de la célula sobre el tema del metabolismo celular. Eh, ¿Qué es metabolismo? ¿Quién entiende y podría explicar la definición de metabolismo? Ni los que usan la palabra. Es más, ustedes han usado esa palabra. No entienden lo que significa. Pero bueno, yo en este curso les voy a enseñar a no usarla o a saber cuándo usarla. A veces es gracioso ver a algunos profesionales usando la palabra metabolismo y con solo lo que están diciendo usted dice, usó la palabra, pero no tienen ninguna idea de lo que realmente es metabolismo. La definición del proceso metabólico, de metabolismo, especialmente celular, es la posibilidad de cambiar químicamente la naturaleza de una sustancia. Es así de fácil y así de complejo. El metabolismo es eso, es la posibilidad de cambiar químicamente la naturaleza de una sustancia. Es decir, una sustancia entra siendo una cosa, entra en un proceso metabólico, que estudiaremos miles realmente en este curso, y sale siendo otra cosa. Su naturaleza cambió a través de una reacción química o de varias reacciones químicas. Muy bien. Entonces uno oye a veces cosas tan interesantes en el mundo como es que usted está gordito porque tiene el metabolismo lento. Todos se ríen, ¿verdad? Porque todos han escuchado esa frase, sí o no. Esa es una forma de decirle a la persona, no tengo la menor idea de por qué usted está gordo. Y para no quedar mal y decirle que no sé por qué está gordo, le voy a decir que es que su metabolismo es lento. Así sueno como que yo sé lo que usted tiene, pero realmente le estoy diciendo que no sé nada. A mí me encantaría que alguien me dijera que yo estoy gordo porque tengo metabolismo lento, solo para decirme, sí, ¿cuál? O sea, ¿cuál metabolismo tengo lento? ¿El anabólico o el catabólico? Y siendo alguno de esos dos, ¿en cuáles líneas de los procesos anabólicos o metabólicos estoy enlentecido? ¿Y cómo
se mide la velocidad de mis procesos metabólicos. Existe en el mundo un metabolímetro. ¿De dónde saca usted que el metabolismo es lento? ¿De una conclusión científica medida por estudios o es una mera ocurrencia porque no tienen nada mejor que decir? Pero siempre que hago eso, el malo soy yo, ¿no? Pero sí quiero que entiendan por qué es tan delicado este tema. O sea, y uno oye la palabra, ¿verdad? Y sale el yerberito diciendo que la ruda mezclada con hombre grande y 3 gotas de limón y 4 pelos de araña en ayunas, día de por medio, con un huevo crudo en la frente, aceleran el metabolismo graso y usted pierde 5 kilos al mes. Y se ríen, pero eso salen diciendo. Y ahora peor, porque antes era más difícil. Antes la gente lo tenía que leer en un periódico o se tenía que sentar a ver el programa en la televisión. Pero con la llegada de todas estas cositas de TikTok y Instagram y todo esto, basta con que alguien tenga una ocurrencia lo suficientemente interesante como para que 1 millón de personas se pongan a hacer la idiotez. Bueno, y entonces esto se presta para cosas, y entonces usted ve un montón de gente tomando agua de mar en ayunas todos los días. También llegamos a ver gente que se tomaba su propia orina. Esa fue la más interesante de todas. Eso es decirle al cuerpo, o sea, mi cuerpo me está diciendo, no necesito esto, lo voy a expulsar. Hace un gran esfuerzo, ya lo veremos en fisiología y en bioquímica, para fabricar la orina perfecta y eliminar todo lo malo que hay en mi cuerpo, y yo llego y me lo vuelvo a tomar. O sea, es que insulto para mi metabolismo. O sea, si yo fuera mi riñón, digo, no, la verdad es que ya no tengo más. Haga lo que le dé la gana. ¿No? ¿Sí o no? Pero hey, esas cosas las vimos, y incluso a los médicos nos consultaban si eso podía servir. Y usted veía testimonios de gente que juraba que hasta el cáncer se le curó comiendo noni. Cuando llegó el noni a este país, todo el mundo tomaba noni. El noni lo curaba todo, man. Y usted unos frescos que eran intomables, ¿verdad? El noni es la fruta más fea del mundo. O sea, fea, 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 fea. Lo peor del mundo frutal se llama noni. Es tan fea que usted tiene un palo noni y se cae el noni maduro y las hormigas, en lugar de comérselo, lo rodean, ni a la par le pasan. ¿Usted ha visto qué pasa con cualquier fruta que cae al piso? Yo lo reto a que ponga un noni en el piso, güey. Ni las moscas se le paran encima. ¿Ah? Y la gente se tomaba, así hacían para podérselo tomar, porque era hediondo como el sol. Y el noni no tenía nada que pudiéramos absorber, era, como aprenderemos en este curso más adelante, probablemente un alimento no beneficioso, ¿verdad? Pero bueno, ¿de dónde sale todo eso? De la enfermedad más contagiosa que tenemos en el mundo moderno, la estupidez. Y la consecuencia de esa enfermedad es un microorganismo que se llama ignorancia. Y lo bueno es que se elimina con conocimiento. Esa es la parte positiva. Cambiar la naturaleza química de una sustancia es metabolizarlo. Y yo puedo cambiar la naturaleza de una sustancia de 2 maneras. Puedo coger varias sustancias y hacer una cosa más compleja, ¿sí o no? Pero también lo puedo hacer al revés. Podría coger algo muy complejo y desarmarlo en un montón de sustancias más simples. Esos 2 procesos básicos y elementales fundan el metabolismo y cada uno de esos procesos tiene su propio nombre. Por eso yo tengo el metabolismo dividido en 2. El metabolismo anabólico, al que vamos a llamar anabolismo, y el metabolismo catabólico, al que vamos a llamar catabolismo. ¿De acuerdo?
¿Qué es anabolismo? Anabolismo es coger varias cosas y a través de procesos químicos cambiar la naturaleza y entonces esas cosas ya no van a ser esas cosas, sino que se van a convertir en una sola cosa más compleja. Eso es anabolismo. Catabolismo es hacer exactamente lo contrario, es coger un moleculón lleno de un montón de cosas y químicamente separarlo hasta que esa única cosa se convierta en varias cosas diferentes. Cada vez que yo vea un proceso, va a tener que ser obligatoriamente o anabólico o catabólico. Y es muy fácil de saber. O construye o destruye. Vean qué sencillo. No lo piensen demasiado porque entonces empiezan a tener esto lento. Se les va a enlentecer el metabolismo. ¿Cómo harán para medir la velocidad de los procesos químicos dentro de la célula? Es que ni me hace mucho sentido la idea. Bueno, ¿está claro este punto? Vamos a ver si es cierto que está claro. Si yo cojo un limón, un vaso con agua y 3 cucharadas de azúcar y me hago un fresco de limón y tuviera que imaginar que ese proceso es metabólico, ¿qué tipo de proceso es? Claro, ¿verdad? Anabólico. ¿Sí o no? ¿Sí? Uh-huh. Muy bien. ¿Y un ejemplo de lo contrario, qué podría ser? ¿Ah? Bueno, pero ya lo interno, sí, pero digamos, para que estar claros en el concepto, ¿no? En la idea. ¿Cuál ejemplo me darían de un proceso que podríamos llamar que sea entonces catabólico? ¿Ves que sigue siendo pollo? No cambió la naturaleza. Cambió el tamaño, lo fraccionó, pero sigue siendo pollo. Para que sea un proceso metabólico tiene que cambiar la naturaleza, o sea, tiene que dejar de ser pollo. Por ejemplo, ¿verdad? Echar una alcacelcer en agua separa la pastilla de un montón de cosas en agua, pero convierte un alcacelcer en una disolución distinta, podría ser. No me disgusta la idea. ¿Algo más simple? ¿Qué tal si usted quita una pared de su casa de madera, que es una pared, y la convierte en una mesa con 2 sillas? ¿Pueden hacer eso? Sí. Dejó de ser una pared y ahora se convirtió en 2 cosas distintas, sillas y mesas. ¿No podría ser el mismo ejemplo con un árbol? Puede ser el mismo ejemplo con un árbol. Coja un árbol y conviértalo en lápices de color. ¿Mm? Y, si uno pone, lo que uno pone que es complejo, algo simple, ¿no? Así de fácil. Digamos, su célula, todas las células de su cuerpo, nunca han tenido el gusto de saber lo que es una deliciosa hamburguesa. Porque sus células no usan hamburguesas. Sus células usan proteínas, glucosa, minerales, lípidos, que usted se comió en hamburguesa. Pero como aprenderemos en fisio y en bioquímica, usted se come la hamburguesa para convertirla en colesterol, triglicéridos, LDL, glucosa, glucógeno, proteína, y bueno, y todo lo que no pueda convertir en fibra que se va a convertir en caca. Bueno, más adelante. ¿Estamos? ¿Vieron?
Bueno, qué dicha que ese concepto está claro. ¿Alguna pregunta, duda sobre esta parte? Muy bien. Lo otro que quiero repasar y retocar, importante, en bioquímica, tiene que ver con los procesos de la división celular. La división celular existe en dos maneras, la mitosis y la meiosis. Sí, ¿verdad? Sí lo tenemos todavía muy claro. La división celular es mitosis y la meiosis. Que aunque se enojen los biólogos y los genetistas conmigo, la meiosis termina siendo como hacer dos veces seguidas la mitosis. Si yo digo eso, me matan en un lugar científico, porque dicen que es muy diferente y todo. Pues yo les voy a contar, bueno, les voy a repasar, pues ya ustedes las conocen, y después me van a decir si no es o no, o si es así, ¿verdad? Lo que sí tenemos que tener claro es que inicia, la división celular inicia, ocurre y termina, ¿verdad? El ciclo de una célula, o sea, su razón de existir como célula, es parecida a la nuestra. Nacer, crecer, reproducirse, que en este caso es por medio de la división, meiosis o mitosis, y eventualmente morir. Lo que pasa con la célula es que la célula, si se divide, no muere, porque se convierte en dos células. O muere para dar nacimiento a dos células que son idénticas. Entonces es un concepto ahí difícil de entender. Pero de que se acaba, se acaba, ¿verdad? Habrán algunas células que particularmente no tienen la capacidad de dividirse. Entonces son células que cuando se mueren no las vamos nunca a reponer, no las vamos a reemplazar. Las células de la interfase, las células para dividirse, la primera etapa se llama interfase. La interfase es como calentar para entrar a la mejenga, no es la mejenga. O sea, yo me alisto, me preparo, me pongo la ropa, los tacos, los zapatos, los que voy a usar, reviso los balones, las mallas del mar, todo eso es interfase. En una célula, la interfase es prepararse para la división celular. De eso se trata. La interfase tiene tres etapas, la G1, la S y la G2. ¿Ok? Luego de que estas tres etapas, yo sé que ahí dice G0, no crean que no se los voy a decir, ahorita les cuento qué es ese G0 que está ahí. Luego de esas tres etapas, la célula entra en la división celular, que dependiendo de cuál célula sea, va a ser mitosis, que es la gran mayoría, o meiosis, que es la minoría. Bueno, entonces, empecemos por conocer el previo, la interfase. La interfase, luego viene la fase M, mitosis o meiosis, y finalmente la citoquinesis, que es cuando ya se dividió y cuando ya son dos células en lugar de una. Muy bien. La interfase tiene la fase G1. ¿Qué hace una célula cuando entra en su proceso de preparación? Transcripción y traducción del material genético. Porque si yo quiero duplicarme, significa que tengo que coger mi material genético y crear una copia idéntica para que terminemos siendo dos iguales. Si no, no lo puedo hacer. Entonces, lee y traduce ese material. Es decir, lee mi mapa de ADN, lo traduce, se lo aprende y va a continuar hasta alcanzar el punto sin retorno. Y aquí hay un brinco interesante. Hay células que pasan al punto sin retorno. Es decir, cuando ya leí y traduje el material, empiezo a crear copias. Una vez que empiezo a crear copias, inevitablemente me voy a dividir. La única forma de que esa célula no se divida es que se muera en el proceso. De lo contrario, llegado a ese punto, y por eso se llama sin retorno, nos vamos resbalados hasta el final. ¿Mm? Hay células que les da por leer y traducir, leer y traducir, leer y traducir, y no salen de ahí. Nunca llegan
al punto R, nunca empiezan la duplicación del material genético. Las células que hacen eso, se les dice que pasan de G1, de la interfase G1, a G0 y se quedan en G0 para siempre. Entonces, esas células nunca se van a dividir. Pero no son tan comunes. La mayoría pasa de la G1 a la fase S. Una vez transcrito y traducido, en la fase S de la interfase, duplico el ADN, creo copias idénticas de todos los cromosomas en cada cromosoma. Es decir, como que a usted lo clonen y el clon se lo empiecen a crear pegado a la espalda y hagan otro usted pegado a su espalda. Entonces, al final de la fase S, en la interfase, el núcleo tiene cromosomas dobles y pasa a la fase G2. En la fase G2 es donde se termina de duplicar todo el material genético, todos los cromosomas completos y todo se acabó. Está listo para empezar la fase M. La fase M, vamos a ver primero la mitosis, ¿de acuerdo? Entonces, cuando ya tengo los cromosomas dobles, empieza la fase M, la mitosis que tiene 4 fases: profase, metafase, anafase y telofase. Con los cromosomas dobles listos, me voy a la profase. Entonces se rompe el núcleo, la membrana nuclear se rompe y los cromosomas dobles y el material genético duplicado quedan en el citoplasma de la célula para darle paso a la segunda fase de la mitosis, la metafase. Esos cromosomas dobles ya sin núcleo, la célula se quedó sin núcleo, los cromosomas están ahí flotando y entonces ¿qué hacen? Se alinean, se colocan en el puro centro, en fila india, viendo yo para un lado y mi clon para el otro lado. Y hacen una fila en el puro centro de la célula, así se ve en el microscopio. En la anafase, como estamos todos en línea, los usos de la célula cogen los cromosomas y jalan la copia para un lado y la otra para el otro lado. Entonces los parten, los cortan en dos y vuelven a hacer un cromosoma solito cada uno y se van en la telofase hacia los extremos y se forman dos grupos con el material genético independiente cada uno. Forman una membrana cada uno de esos grupos y ahora tengo dos núcleos en la célula. Se acaba la mitosis y paso al último proceso, la citoquinesis. ¿Qué hace? Coge la membrana y le hace como así en el centro de la célula. Y quedan los dos núcleos y parte la célula en dos y se divide. Y ahora voy a tener dos células con un núcleo con exactamente el mismo material que antes de la interfase. Tengo dos células iguales a la inicial. Eso es mitosis. ¿Está clara? No sé si la vieron en el colegio. Yo nada más se las estoy repasando, ¿verdad? Hasta los hubiera puesto a ustedes a darme la clase a mí. Está fácil eso. El otro proceso se llama meiosis. La mitosis, entonces, una célula se convierte en dos células iguales a ella. O sea, simplemente duplico la célula. La meiosis no hace eso. La meiosis tiene otro propósito. La meiosis es coger una célula para terminar no con dos, para terminar con 4 células
Y lo más interesante es que estas 4 células, ninguna es igual a esta que empezó. Las 4 son diferentes. Y las 4 son diferentes porque no tienen todo, tienen solo la mitad de los cromosomas, del material genético. Entonces, ¿para qué uso yo la mitosis en la biología? Para crear gametos. Es decir, las mujeres en su época embrionar para hacer óvulos. Y los hombres, millones de veces al día, para hacer espermatozoides. Un espermatozoide tiene mi ADN incompleto. Lo más interesante es que como el ADN mide cientos de miles de escalones, aunque yo haga 100 millones de espermatozoides al día, los 100 millones de espermatozoides tienen pedazos diferentes, combinaciones distintas de la mitad de mi ADN. Ese es el propósito de la meiosis. ¿Y cómo lo logra? Vamos a ver entonces cómo lo hace la meiosis. Entramos en la interfase, todo es igual, ahí no cambia nada. La interfase transcribe, traduce, pasa a la fase S, crea cromosomas dobles, hace copias idénticas. Y en la fase G2 está terminada la duplicación, entonces entro en la meiosis. La meiosis tiene muchas etapas. Profase 1 es igual que la profase. Tengo cromosomas dobles idénticos, con la diferencia de que estos cromosomas dobles no son clones. No se fabrican clones idénticos el cromosoma 20 no tiene un cromosoma 20 igual pegado. Tiene un cromosoma 20, pero desordenó fragmentos del ADN para que quedaran en un orden distinto. Eso no lo hicimos en la mitosis porque buscábamos que las células terminaran siendo iguales, pero aquí buscamos lo contrario. Entonces, cree el mismo cromosoma 20 con la misma información genética, pero en otro orden, los pedazos. Eso no tiene mucho sentido, sigue siendo el mismo cromosoma, sí, pero al desordenar los pedazos, van a ver qué pasa en la meiosis. En la profase 1, igual, se rompe el núcleo, los cromosomas duplicados quedan flotando, nos vamos a ir a la anafase, todos se ponen en fila en el centro de la célula, en la telofase los cojo y los jalo, rompo y me llevo a cada extremo dos grupos idénticos de los mismos cromosomas, pero no son, aunque son los mismos cromosomas, tienen el mismo material genético, pero los de este lado tienen un orden diferente a los de este lado. Y como los moví, ninguna de las dos células tiene el grupo de cromosomas con el material genético en el mismo orden que la célula que empezó. Y aquí pasa algo maravilloso. La célula se divide, ¡pum!, citoquinesis. Quedan dos células con la misma información genética, pero en otro orden. ¿Estamos claros? ¿Sí? Todo va bien hasta aquí. Y en lugar de hacer anafase, vuelve a entrar en fase M sin hacer anafase. Eso significa que estas dos células, sin duplicar los cromosomas, rompen el núcleo. Recién se hicieron y ahora rompen el núcleo estas dos células. Y al romper el núcleo de estas dos células, los cromosomas que no están duplicados entran en profase 2, se alinean en anafase 2 y en la telofase, ¿qué va a ocurrir? Yo no tengo una copia que arrancarle, entonces cuando los jalan, ¿qué pasa? Un pedazo de cromosoma se va para un extremo y lo que sobra para el otro extremo. Entonces, cada una de estas células va a terminar con dos núcleos que tiene mitades, no, bueno, sí, pedazos de cada cromosoma en cada extremo. Ningún cromosoma está completo. Y las dos hacen citoquinesis. Entonces termino teniendo 4 células con 4 núcleos que tienen la mitad de la información genética cada núcleo
y ninguno de esos núcleos tiene el mismo pedazo del mismo cromosoma en el mismo orden. Tengo 4 células que tienen mi ADN en segmentos totalmente distintos. ¿Para qué quiero yo células así? Porque hay una mujer haciendo lo mismo con sus óvulos. Y un día, uno de estos cabezones se va a encontrar con un óvulo de esos al que le faltan la mitad de los pedazos del cromosoma. ¿Y sabe con qué lo va a completar? Con los míos. Y entonces ese nuevo bebé viene con el cromosoma 18, pedazos de mamá y pedazos de papá. Y esa célula que ya tiene el cromosoma completo porque se unió el espermatozoide con el óvulo, tiene un nuevo ADN y entra en mitosis, mitosis hasta que se convierte en un ser humano. Distinto. Para eso hicimos la meiosis. Entonces, la mitosis es, por ejemplo, cuando yo me corto para que las células de la piel crezcan y me tapen la herida. Pero la meiosis no busca eso, la meiosis busca formar óvulos o espermatozoides. 4, no 2, 4 células con la mitad diferente de mi ADN, cada una de ellas. Y como lo hago millones de veces, tengo cientos de millones de células y ninguna tiene el mismo núcleo. Pero todas tienen mi ADN, pero ninguna tiene la misma parte de mi ADN. Igualito, los veo con una cara de que sí, profe, así nos lo dieron en el cole y lo teníamos, pero gracias por el repaso. ¿Sí? Entonces, en resumen, las dos hacen interfase y de la interfase vamos a pasar a meiosis o a mitosis. La mitosis, se rompe el núcleo, ¿verdad? Se alinean, se separan los cromosomas dobles y creo dos células que, como pueden ver, son células exactamente iguales a la célula que lo empezó todo, porque la cloné, mitosis. Pero en la meiosis, cogí una célula, hice interfase, hice meiosis 1, o sea, anafase, profase, telofase, y cuando dupliqué el material genético, lo mezclé. Entonces, cuando lo separé, termino teniendo dos células con dos núcleos completos, con todos los cromosomas completos, pero en orden distinto. Y como no lo voy a duplicar, entro en meiosis 2 y parto estos a la mitad. Entonces, al final, voy a terminar teniendo 4 células con núcleos a la mitad y diferentes, las 4, de la célula que empezó. Parece lo mismo, pero no lo es. ¿Ok? Pero, o sea, la mitosis crea partes iguales. Es un clon, si copias. Copias idénticas. La meiosis lo que hace es que Gametos. Crea células que solo sirven para hacer gametos, o sea, no tienen ninguna otra función que ir a buscar otra célula para empatarse. Cuando una mujer hace meiosis, va a tener 4 células, y ya después cuando veamos genética lo vamos a ver mejor en este curso, 4 células con la mitad de la información. Los cromosomas vienen en pares, recuerdan eso, ¿verdad? El último par de los cromosomas es el que llamamos el par sexual. Las mujeres tienen 2 cromosomas X. Los hombres tienen uno X y otro Y. Entonces, si la meiosis la hace una mujer, cuando se duplica, tiene 2 cromosomas X duplicados. Cuando hace la primera etapa, las dos células que terminan teniendo XX, XX. Y cuando se parten a la mitad, entonces una de estas tiene una X, una X, una X y una X. Las 4 células son X, porque no tienen otra forma de ser. Pero si la meiosis la hace un hombre, que es XY,
Cuando se duplica el material genético tiene un doble X y un doble Y. Cuando se lo parte, esta célula termina siendo XY y esta célula termina siendo XY. Pero como no hace interfase y entra en meiosis 2, esta célula, una, se deja el X, solo la X. Y entonces esta otra es solo Y. Esta terminó siendo solo X y esta terminó siendo solo Y. Cuando se encuentre un óvulo, el óvulo siempre es X. Si este X encuentra un X, ¿qué nace? XX. Pero si este, que es Y, se encuentra el óvulo que nace, XY. La probabilidad es 50-50. No. Sí es cierto que la mitad de los espermatozoides son X y la mitad de los espermatozoides son Y. Eso es un número. Pero las diferencias anatómicas y la cola, el tamaño y la forma de los espermatozoides X y Y son distintos. Entonces depende de esa noche de jerga popular en la que usted copuló. Puede que ganen más los X la carrera sobre los Y. O viceversa. No es estadístico y no es numérico. Entonces, básicamente, las mujeres genéticamente solo pueden producir mujeres. Porque todos sus gametos son X. Pero los hombres podemos hacer mujeres y hombres. Entonces, cuando una pareja tiene 4 hijos y los 4 hijos son mujeres, ¿quién es el responsable de eso? El varón. La mujer no tiene nada que ver, la mujer siempre va a producir mujeres. El que le pone el otro, ¿quién es? Cuando no, a ver, yo no tengo la culpa de que usted escupa puras X. Yo no puedo crear Y. El único que crea Y es usted. Si no los escupe, ¿qué hago? No, y ustedes se ríen, pero a veces culpan a la mujer de que solo tuvo hombres o de que solo tuvo mujeres. Y hay sorompos que hasta las dejan porque yo quiero un hijo varón y la probabilidad de que tenga un hijo varón con otra es baja. Pero a veces tienen una suerte que lo hacen y lo tienen. ¿Por qué? Porque las condiciones anatómicas de la otra relación sexual favorecieron más al Y que al X. Pero desde el punto de vista de gameto, el que pone el sexo del bebé es el hombre. La mujer no tiene hombres, solo tiene X. ¿Entendido? ¿Preguntas? ¿Todo bien? Perfecto.